Audrey Latch siempre era la primera en llegar a la oficina. A las 7:30 de la mañana, el despacho de construcciones Latch solía estar vacío y ella disfrutaba del silencio mientras nadie perturbara su concentración en los números. Ese era el caso este jueves. Estaba sentada en su mesa revisando el informe trimestral cuando oyó unos pasos fuertes y familiares en el pasillo. ¿Papá? Audrey levantó la vista del monitor. ¿Qué haces aquí tan temprano? Harrison Latch, un hombre corpulento de 62 años y espeso pelo gris, se detuvo en la puerta de su despacho. A pesar de su edad, tenía la postura de un hombre que, 25 años atrás, había puesto con sus propias manos los primeros cimientos de su empresa de construcción. No podía dormir. Refunfuñó mientras entraba y se hundía en la silla frente a su hija. ¿Quién iba a pensar que la jubilación sería más agitada que dirigir una empresa? Audrey sonrió cálidamente. Su padre había dejado el cargo de director hacía solo un mes, pero ya se había presentado varias veces en la oficina con diversos pretextos. Ahora deberías estar descansando, no pensando en el trabajo, dijo arreglándose el pelo castaño. La doctora Preston fue muy clara respecto a tu corazón. Harrison le quitó importancia. He pasado 25 años construyendo esta empresa. No puedo dejar de pensar en ella. Audrey miró a su padre con cariño. Había heredado su testarudez, pero también su mente analítica. Por eso se hizo economista, para ayudar a su padre a convertir una pequeña empresa de construcción en una de las compañías más estables de Newcastle. ¿Cómo le va a Randall?, preguntó Harrison, y Audrey vio cómo se tensaba al oír el nombre de su marido. Bien, respondió ella con neutralidad. Pasa mucho tiempo con los clientes. Dice que quiere asegurarse de que todos están contentos con nuestro trabajo. De hecho, Randall apenas había estado en casa las 2 últimas semanas, alegando importantes reuniones y almuerzos con clientes potenciales. Cuando regresó anoche, pasada la medianoche, olía a whisky caro. «¿Sabes?», dijo Harrison lentamente, «no estaba seguro de haber tomado la decisión correcta al nombrarle director interino, pero la Junta pensó que era la persona más adecuada para el puesto». Audrey permaneció en silencio. El nombramiento de Randall hacía un mes la había sorprendido. Llevaba 8 años en la empresa, conocía todas las finanzas y estaba segura de que su padre la veía como su sucesora. Pero cuando los problemas cardíacos obligaron a Harrison a apartarse inmediatamente, el consejo votó a Randall. «Siempre pensé que serías tú», dijo su padre, como si hubiera leído su mente. «Pero ya conoces a esos viejos de la Junta. Construir es cosa de hombres», se burló uno de ellos. «Tonterías». Audrey echó un vistazo a la fotografía que tenía sobre el escritorio. Randall y ella el día de su boda, 3 años atrás. Alto, de pelo castaño y atentos ojos marrones, estaba impecable con su traje gris. Entonces se había enamorado de su seguridad y ambición. Fue ella quien lo había traído a la empresa de su padre hacía 2 años y medio. «¿Recuerdas cómo nos conocimos, Randall?», preguntó bruscamente. Harrison frunció el ceño. «¿En aquel congreso de urbanismo?». «Sí», asintió Audrey. «Representaba a una empresa rival, Construcciones Burke. ¿Recuerdas lo agresivo que fue en la puja por el contrato de la biblioteca? Y lo seguro que estaba de que su empresa ofrecería el mejor precio», continuó Harrison. «Y entonces tú demostraste, utilizando sus cifras, que nosotros podíamos hacer lo mismo un 5% más barato y un mes más rápido». Audrey sonrió, recordando aquel día. Randall no se había enfadado con ella por aquella derrota. Al contrario, se había acercado después de la presentación para expresar su admiración por su capacidad analítica. Una semana después, la invitó a cenar. «Pensé que apreciaba mi inteligencia», dijo ella en voz baja. Harrison miró atentamente a su hija. «¿Lo dudas ahora?». Audrey vaciló. En los últimos meses, Randall se había ido mostrando cada vez más distante.
Desde que había empezado a ascender en Latch Construction, su actitud hacia el trabajo de ella había cambiado. Si antes le pedía consejo, ahora cada vez desprecia más sus sugerencias. Creo que está nervioso por el nuevo puesto, dice ella. He oído que ha contratado a un nuevo asesor financiero, comentó Harrison, observando la reacción de su hija. Audrey se estremeció. Hacía solo 2 días que se había enterado, y no por su marido. Fletcher Ward, confirmó ella. Randall dice que necesitamos un nuevo examen de las finanzas de la empresa. Le dolió decir esas palabras. En sus 8 años de trabajo, había creado un eficaz sistema de gestión financiera que había ayudado a la empresa a superar 2 recesiones sin un solo despido. ¿Y qué opinas de esta nueva perspectiva?, preguntó Harrison. Aún no lo sé. Fletcher aún no ha presentado su estrategia, pero habla con Randall a puerta cerrada todo el tiempo. Harrison frunció el ceño, pero no dijo nada. Se levantó pesadamente de la silla. Tengo que ir a ver a Preston para que me haga un chequeo. Me ha amenazado con ponerme a dieta si no mejoraban mis constantes vitales. Audrey acompañó a su padre hasta la puerta y lo abrazó con fuerza. Cuídate, papá. La empresa no se va a ir a ninguna parte. Cuando Harrison se marchó, Audrey volvió a sus informes, pero no podía concentrarse. Pensó en los 5 años que hacía que Randall había entrado en su vida. Tras su primera cita, había quedado cautivada. Su seguridad en sí mismo, su agudeza mental y su ambición le recordaron a su padre cuando ella era joven. 6 meses después se casaron, y al cabo de otros 6 meses, Randall entró a trabajar en Latch Construction como jefe de proyecto. El crecimiento de su carrera ha sido meteórico. Director de proyectos, director de desarrollo, subdirector de cuentas y ahora director interino. Audrey estaba orgullosa del éxito de su marido, pero últimamente no podía evitar la sensación de que se estaba convirtiendo en un estorbo para él. Buenos días, querida. La voz de Randall la sacó de su ensueño. Estaba en el umbral de la puerta, alto, elegante, con un impecable traje azul oscuro. He visto el coche de tu padre en el aparcamiento, dijo entrando en el despacho. Quería saber otra vez cómo estaba. Pude notar la irritación en su voz, aunque trató de disimularla con una sonrisa. Ha venido a saludarme, dijo Audrey, y para preguntarte por tus progresos. Randall asintió y se sentó en el borde del escritorio. ¿Qué le has dicho? Que te va muy bien, sonrió, pero se dio cuenta de que no la miraba a los ojos. Vale, se puso en pie. Tengo una reunión con Fletcher dentro de 15 minutos. Quiere discutir algunos cambios en nuestra estructura financiera. Audrey se puso tensa. ¿No tendría sentido que lo hablara conmigo? Al fin y al cabo, soy la economista jefe de la empresa. Randall sonrió con indulgencia, como si estuviera explicando algo a un niño. Cariño, Fletcher tiene experiencia trabajando con grandes promotores inmobiliarios. Su perspectiva nos ayudará a pasar al siguiente nivel. Además, bajó la voz, ¿no hay demasiados Lachey dirigiendo esta empresa? La gente empieza a murmurar de nepotismo. Era la primera vez que insinuaba abiertamente que su posición en la empresa tenía que ver con su apellido, no con sus cualidades profesionales. Audrey sintió que el color le inundaba las mejillas. Me he ganado mi puesto aquí, Randall, y tú lo sabes. Por supuesto, cariño, le besó la frente. Solo te digo cómo lo perciben los demás. Te veré en casa esta noche. Se marchó, dejando tras de sí el olor de una colonia cara y un residuo amargo en el alma de Audrey. Durante los 15 días siguientes, la situación no hizo más que empeorar. Fletcher Ward fue asumiendo cada vez más tareas que tradicionalmente eran responsabilidad de Audrey. Al principio fueron las pequeñas cosas: preparar presentaciones para los inversores, reunirse con los banqueros. Luego Randall le cedió el control de los presupuestos de los proyectos en curso. Audrey trató de hablar con su marido en casa, pero cada vez que lo hacía, él se desentendía de sus preocupaciones o la acusaba de paranoica. Eres demasiado emocional con la empresa, le dijo. Es un negocio,
no una herencia familiar. El viernes, un mes después de que Randall ocupara la silla de director, citó a Audrey en su despacho. El que había sido el despacho de su padre estaba ahora completamente transformado. Atrás habían quedado las viejas fotografías de los primeros proyectos de la empresa, sustituidas por modernos cuadros abstractos. Incluso la vieja silla de cuero de Harrison había sido sustituida por algo cromado y moderno. Randall estaba sentado ante un amplio escritorio, con Fletcher Ward, un hombre delgado, de fino bigote y ojos entrecerrados perpetuamente, sentado a su lado. «Siéntate, Audrey», señaló Randall la silla de enfrente. «Vamos a mantener una conversación importante». Audrey sintió que el corazón se le aceleraba. Algo en el tono de su marido la hizo recelar. «Fletcher y yo hemos estado discutiendo la estructura actual de la empresa», comenzó Randall, «y hemos llegado a la conclusión de que son necesarios ciertos cambios para optimizar las operaciones». Fletcher asintió, mirándola con mal disimulado triunfo. «¿Qué tipo de cambios?», preguntó Audrey, tratando de mantener la calma. Randall miró a Fletcher y puso una carpeta sobre la mesa. «Hemos decidido combinar los puestos de economista jefe y asesor financiero en uno solo, director financiero», dijo con voz firme. «Y el Consejo de Administración ha aprobado el nombramiento de Fletcher para ese puesto». Audrey miró a su marido atónita. «¿Me estás despidiendo?». «No te estoy despidiendo, sino sugiriendo una reorganización», la corrigió Randall. «Podemos ofrecerte un puesto en atención al cliente. Tus contactos con la comunidad empresarial local podrían ser útiles». «¿Mis contactos?», preguntó Audrey sin dar crédito a lo que oía. «Soy economista, Randall. Dirigí las finanzas de esta empresa durante 8 años. Y estamos agradecidos por tu trabajo», intervino Fletcher con su voz ronca. «Pero la empresa está creciendo y necesitamos nuevos enfoques». Audrey desvió la mirada hacia su marido. «¿Y estás de acuerdo? ¿De verdad crees que no estoy haciendo mi trabajo?». Randall le sostuvo la mirada. «No se trata de tu competencia, Audrey. Se trata de la percepción. Una empresa no puede crecer si todas las decisiones clave las toman miembros de la misma familia». «Pero tú eres mi marido», dijo ella en voz baja. «¿No te convierte eso en parte de la misma familia?». Randall apretó los labios. «Me refiero al apellido que figura en el cartel», replicó con frialdad, «y de que los clientes y los inversores necesitan ver un enfoque profesional, no un negocio familiar en el que las decisiones se toman durante la comida del domingo». De repente, la puerta del despacho se abrió de golpe y Harrison Latch apareció en el umbral. Tenía la cara roja de ira. «¿Qué está pasando?», tronó. «¿La secretaria dice que estáis discutiendo el despido de mi hija?». Randall se puso en pie con el rostro tenso. «Harrison, se trata de una decisión interna de la empresa, el Consejo de Administración». «Al diablo con el Consejo de Administración», lo interrumpió Harrison mientras se acercaba a la mesa. «Esta empresa se llama Picaporte, y mi hija tiene todo el derecho a trabajar aquí en el puesto que se ha ganado». «Le ofrecemos otro puesto», intervino Fletcher, «uno más adecuado a sus habilidades». Harrison le dirigió una mirada aniquiladora, luego cogió la carpeta del escritorio y echó un vistazo a los documentos que contenía. Su rostro se ensombreció aún más. «Eres una vergüenza para nuestra empresa», gruñó, arrojando los papeles del despido sobre el escritorio. «¿Así pagas mi confianza?». Las hojas volaron por la oficina. Audrey lo observó todo como a cámara lenta. Vio la rabia en la cara de su padre, la fría determinación en los ojos de su marido y el regodeo en el rostro de Fletcher. Audrey se levantó, con lágrimas en la garganta. Sin decir palabra se dio la vuelta y salió del estudio. A sus espaldas oía cómo su padre seguía gritándole a Randall, pero ella no se detuvo. Atravesó el despacho sin mirar a nadie, cogió su bolso y salió. Solo en el coche se permitió llorar, apoyando la cabeza en el volante. En 3 años de matrimonio nunca había pensado que Randall pudiera hacerle algo así.
¿Tanto le había cambiado el poder? ¿O siempre había sido así y ella no quería verlo? Audrey se secó las lágrimas y arrancó el coche. No sabía qué iba a hacer a continuación, pero una cosa era segura: no iba a volver a la oficina. Al menos, no hoy. Randall Savage había pasado sus 2 primeras semanas dirigiendo la empresa, aprendiendo todos los aspectos del negocio. Se quedaba hasta altas horas de la noche trabajando en contratos, reuniéndose con clientes clave y evaluando el rendimiento de cada departamento. Se fijó especialmente en el departamento financiero que dirigía su mujer. Audrey se dio cuenta del cambio. Antes su marido rara vez se interesaba por los detalles de su trabajo, pero ahora pedía constantemente ver los informes. Hacía preguntas sobre los métodos de cálculo y comparaba las cifras con las de la competencia. ¿Por qué de repente te interesan tanto las finanzas?, le preguntó una noche, mientras cenaban en su casa de campo de los suburbios de Newcastle. Randall apartó el tenedor y se secó los labios con una servilleta. Soy director de una empresa, Audrey. Necesito saberlo todo. Solías confiar en mí en estos asuntos, comentó ella. Antes solo era tu marido, respondió él con una leve sonrisa. Ahora soy responsable ante el Consejo de Administración, ante mi personal, ante mis clientes. Y ante mí, añadió. Randall la miró atentamente. ¿Estás descontenta con mi nombramiento? Audrey negó con la cabeza. No, claro que no. Estoy orgulloso de ti. Es que has cambiado mucho últimamente. Randall se recostó en su silla. No he cambiado, Audrey. Solo que por fin he tenido la oportunidad de demostrar lo que puedo hacer. Sabes que siempre he querido más. Sí, ella lo sabía. Desde el primer día que se conocieron, Randall había hablado de sus ambiciones. Quería construir algo significativo, dejar una marca en el mundo. Era esa pasión la que la había atraído entonces. Lo entiendo, dijo ella. Pero no olvides que somos un equipo. Yo puedo ayudarte. Por supuesto, cariño, sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Por cierto, he invitado a un asesor financiero para que evalúe nuestro departamento. Creo que unos ojos nuevos no nos vendrían mal. Audrey se puso tensa. ¿Crees que nuestro departamento financiero no funciona con eficacia? Yo no he dicho eso. Randall dio un sorbo a su vino. Pero cualquier sistema puede mejorarse, ¿no? Al día siguiente, Fletcher Ward, un hombre delgado, de mediana edad, con un fino bigote y una sonrisa tensa, se presentó en la oficina. Randall lo presentó como un genio de las finanzas que ayudaría a llevar a la empresa al siguiente nivel. El señor Ward trabajará en estrecha colaboración con el departamento financiero, anunció Randall en la Junta General. Audrey, cuento contigo para darle todo el apoyo que necesite. Audrey esbozó una sonrisa tensa, pero por dentro sentía un malestar creciente. La aparición de Fletcher parecía una acusación tácita de su incompetencia. Durante la semana siguiente, Fletcher Ward estuvo constantemente a su lado, haciendo preguntas y tomando notas. Pidió acceso a los registros financieros, comprobó los contratos con los proveedores, examinó las nóminas. Utiliza unos métodos contables bastante conservadores, señora Savage, observó un día mientras examinaba un informe trimestral. Señorita Latch, le corrigió Audrey. Conservé mi apellido después de casarme. Y sí, prefiero los métodos conservadores. Nos hicieron superar 2 recesiones económicas sin un solo recorte. Fletcher apretó los labios. Loable, pero en los negocios de hoy en día, la flexibilidad es importante. Estás dejando reservas demasiado grandes que podrían invertirse en crecimiento. Esas reservas son nuestro seguro contra imprevistos, objetó Audrey. El negocio de la construcción está sujeto a muchos riesgos. Los riesgos están para asumirlos, sonrió Fletcher. Si no, nunca tendrás éxito de verdad. Aquella tarde, Audrey descubrió que no podía acceder a algunas bases de datos financieras de la empresa. Tardó unos minutos en darse cuenta.
Le habían bajado el nivel de acceso. Inmediatamente se dirigió al despacho de Randall. Randall estaba al teléfono, pero al ver la expresión de su cara, puso fin a la conversación. «¿Qué le ocurre?», le preguntó. «Mi acceso a las bases de datos financieras está restringido», dijo ella sin rodeos. «¿Puede explicarme por qué?». Randall suspiró. Fletcher sugirió que se reforzara la protección de los datos confidenciales. Le preocupaba que demasiada gente tuviera acceso a información crítica. «Yo no soy demasiada gente», dijo Audrey indignada. «Soy la economista jefe de esta empresa. ¿Cómo voy a hacer mi trabajo sin acceso a los datos?». «Tendrás acceso a todo lo que necesites para hacer tu trabajo», replicó Randall con calma. «Es solo que algunas decisiones financieras estratégicas se tomarán ahora a nivel ejecutivo». «¿A nivel ejecutivo?», intervino ella. «Te refieres a ti y a Fletcher». «Y el Consejo de Administración», añadió. «¿Sabe papá algo de estos cambios?». Randall frunció el ceño. «Tu padre ya no dirige esta empresa, Audrey. Me la confió a mí y pretendo hacer honor a su confianza modernizando los procesos anticuados». «¿Formo yo parte de esos procesos anticuados?», preguntó ella en voz baja. «No seas dramática», se levantó y se acercó a ella. «Eres una empleada valiosa, pero la estructura de la empresa tiene que cambiar con el mercado. No podemos seguir siendo una empresa familiar para siempre si queremos crecer». Audrey sintió que algo frío le oprimía el pecho. Randall había hablado de la empresa de su padre, la empresa que ella consideraba su legado, como algo que había que cambiar, rehacer, despojar de su espíritu familiar. «Si crees que los valores familiares obstaculizan el crecimiento, ¿por qué has venido a trabajar a nuestra empresa?», preguntó ella. «Porque vi potencial», respondió él con sencillez. Un potencial que no se estaba aprovechando debido a unas prácticas de gestión obsoletas. Audrey salió en silencio de la oficina sintiéndose traicionada. Por primera vez se preguntó si había cometido un error al traer a Randall a la empresa de su padre. A la mañana siguiente, encontró en su mesa una carpeta con el nuevo plan de organización de la empresa. Al hojearla, sintió que se le caía la tierra debajo de los pies. El puesto de economista jefe no figuraba en la nueva estructura. En su lugar, todas las funciones financieras se transferían a un nuevo departamento dirigido por un director financiero. Audrey llamó inmediatamente a su padre. «Papá, ¿sabes algo de la reorganización que está tramando Randall?». Harrison guardó silencio un momento. Había mencionado algunos de los cambios en la última reunión del Consejo de Administración, pero no entró en detalles. «¿Qué está pasando?». Audrey había hablado de restringir el acceso a los datos y de un nuevo plan de organización. «Parece que quiere deshacerse de mí, papá». «No», dijo Harrison, pero había duda en su voz. «Yo hablaré con él». «No», dijo Audrey rápidamente. «Yo me ocuparé de él. No quiero que piense que he ido a quejarme a mi padre. Audrey, esta es mi empresa. Tengo derecho a saber lo que pasa en ella». «Por favor, déjame hablar con él primero», me suplicó. Quizá lo había entendido mal. Pero cuando Audrey entró en el despacho de Randall una hora más tarde, lo encontró a él y a Fletcher inclinados sobre unos papeles. Ambos parecían molestos por su aparición. «Tengo que hablar contigo», le dijo a su marido. «En privado». Fletcher se levantó. «Esperaré en la sala de conferencias», le dijo a Randall y salió, dirigiendo a Audrey una mirada de desaprobación. «¿Qué es esto?». Audrey tiró el organigrama sobre la mesa. «¿Estás eliminando mi puesto de la estructura de la empresa?». Randall suspiró. «Iba a hablarlo contigo esta tarde. Fletcher y yo hemos desarrollado un sistema de gestión financiera más eficaz. No requiere un puesto aparte de economista jefe». «¿Y a dónde piensas trasladarme?». «Hay varias opciones». Randall parecía incómodo. «Podrías dedicarte a las relaciones públicas o al servicio de atención al cliente. Tus contactos en la ciudad podrían ser útiles». Audrey no daba crédito a lo que oía. «Relaciones públicas. Soy economista, Randall.
Me licencié con honores en economía, trabajé para 3 grandes empresas antes de venir aquí. ¿Y quieres que haga relaciones públicas? La empresa está cambiando, Audrey, dijo con firmeza. Necesitamos nuevos enfoques, gente nueva. ¿Gente nueva como Fletcher Ward? No estaba siendo sarcástica. Ni siquiera le conoces. ¿De dónde ha salido? Tiene un currículum impresionante, le cortó Randall. Ha trabajado con algunos de los mayores promotores inmobiliarios de la costa este. ¿Y por qué ha decidido unirse de repente a nuestra pequeña empresa familiar?, preguntó ella. Randall se encogió de hombros. Quizá él, como yo, vio el potencial. Mira, Audrey, sé que este cambio te resulta difícil de aceptar, pero son negocios, no es nada personal. Nada personal, intervino ella. Eres mi marido, Randall, y estás intentando apartarme del trabajo de mi vida. ¿Cómo puede no ser personal? Se levantó y se acercó a la ventana, contemplando el panorama de Newcastle. Por eso necesitamos este cambio. Demasiada emoción, demasiado personal. Los negocios no pueden funcionar así. Hablas como alguien que nunca ha tenido un negocio, observó. Cada negocio es personal para su creador. Puede ser, aceptó. Pero si la empresa quiere crecer, tiene que convertirse en algo más que un proyecto personal de una familia. En ese momento se abrió la puerta y Fletcher entró en el despacho con una carpeta en las manos. Siento interrumpir, pero tenemos que ir a la reunión de inversores, le dijo a Randall, evitando cuidadosamente la mirada de Audrey. Aún no hemos terminado, objetó ella. Me temo que sí. Randall cogió su chaqueta del respaldo de la silla. Podemos continuar esta conversación en casa. No, dijo Audrey con firmeza. Lo decidiremos ahora. Quiero saber qué futuro ves para mí en esta empresa. La irritación apareció en el rostro de Randall, pero se recompuso rápidamente. De acuerdo, asintió a Fletcher. Enséñaselo. Fletcher sacó un documento de una carpeta y lo colocó sobre la mesa delante de Audrey. Era una oferta de traslado al puesto de coordinador de cuentas con una sustancial reducción de sueldo. ¿Me está tomando el pelo? Audrey cambió la mirada de un hombre a otro. Es lo mejor que podemos ofrecer en las circunstancias actuales, dijo Fletcher con fingida simpatía. La nueva estructura financiera no contempla... ¡Cállate!, le cortó Audrey y se volvió hacia su marido. ¿De verdad crees que voy a consentirlo? Randall la miró fríamente. Tienes que elegir, Audrey, aceptar el nuevo puesto o abandonar la empresa. Dejar la empresa de mi padre. No podía creer lo que oía. La empresa ya no es solo de tu padre, le recordó Randall. Tenemos un consejo de administración, tenemos inversores, y todos ellos apoyaban la nueva estructura. Audrey negó con la cabeza. Has estado planeando esto desde el principio, ¿verdad? Desde el momento en que mi padre se jubiló. Randall no contestó, pero su mirada lo decía todo por él. Creía que me querías, dijo en voz baja. Te quiero, respondió él. Pero estos son negocios, Audrey, y a veces hay que tomar decisiones difíciles. No, se enderezó ella. Una decisión difícil es elegir entre dos opciones poco ideales. Lo que estás haciendo es una traición. De repente, la puerta del despacho se abrió con estrépito y Harrison Latch apareció en el umbral. Tenía la cara roja de ira y en la mano aferraba unos papeles. ¿Qué estás haciendo, Randall?, tronó al entrar en el despacho. La cara de Randall cambió al instante. Harrison, no te esperaba hoy. Intentó mantener la compostura. Evidentemente, le espetó Harrison. Si no, no te habrías atrevido a ir a mis espaldas. Miró a su hija y luego el documento que tenía delante. ¿Qué es esto? Cogió el papel y le echó un rápido vistazo. Estás despidiendo a mi hija. No despedirla, sino ofrecerle otro puesto, le corrigió Randall. La empresa está creciendo, la estructura está cambiando. ¡Mentira!, gritó Harrison.
No he construido esta empresa durante 25 años para que venga un advenedizo y empiece a echar a mi familia. Fletcher dio un paso atrás, claramente asustado por la furia del mayor de los Latch. Señor Latch, si me lo permite, la reestructuración es una práctica habitual en las empresas modernas. ¿Quién demonios es usted? Harrison se volvió hacia él. ¿De dónde ha salido? Fletcher Ward, consultor financiero, murmuró. Tengo mucha experiencia. Con Construcciones Burke, supongo, le interrumpió Harrison. ¿Nuestro principal competidor? Una expresión de pánico apareció en el rostro de Fletcher. He trabajado con todo tipo de empresas, incluida Burke, dijo Harrison afirmativamente. Y ahora estás aquí, ayudando a mi yerno a hundir mi empresa desde dentro. Se volvió hacia Randall y entrecerró los ojos. Confié en ti para dirigir la empresa porque creía que compartías nuestros valores. Pensé que cuidarías del legado que habíamos construido durante años. Randall se enderezó. Me importa la empresa, Harrison. Por eso tomo las decisiones difíciles que tú no pudiste tomar por apego emocional. ¿Apego emocional?, intervino Harrison. ¿A eso le llamas lealtad a la familia, a los empleados que llevan años con nosotros? Eso no es debilidad, muchacho, es la verdadera fuerza del negocio. Agarró el documento de traslado de Audrey y lo hizo pedazos. Eres una vergüenza para nuestra empresa, tronó, arrojando los trozos sobre la mesa. ¿Así pagas mi confianza? Randall se puso pálido, pero se recompuso rápidamente. Ya no eres el director, Harrison. La Junta apoyó mis decisiones. El Consejo aún no conoce toda la verdad, replicó Harrison, pero pronto lo sabrá. Audrey nunca había visto a su padre tan enfadado. Le temblaban las manos y se le hinchaban las venas del cuello. Recordó sus problemas cardíacos y se asustó. «Papá, cálmate, por favor», le puso la mano en el hombro. «Tu corazón». «Al diablo con mi corazón», exclamó él. «No voy a dejar que este bastardo destruya todo lo que hemos construido». Audrey sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Miró a Randall, intentando encontrar en su mirada un atisbo del hombre al que había llegado a amar, pero lo único que vio fue frío cálculo y determinación. «Vamos, papá», dijo en voz baja. «Hablaremos en otro sitio». Pero Harrison no se movió. «No», dijo con firmeza. «Quiero que confiese ahora mismo. Randall, dile la verdad a mi hija. Dile por qué te casaste con ella». Randall se puso aún más pálido. «Estás delirando, viejo. Yo quería a tu hija». «¿La querías?», comentó Audrey. «¿En pasado?» «Me he expresado mal», se corrigió Randall rápidamente. «Claro que te quiero, Audrey, pero los negocios son los negocios». «¿Negocios?», sonrió Harrison con amargura. «Para ti siempre han sido negocios, desde el principio». Miró a su hija. «¿Sabías que trabajaba para Construcciones Burke cuando lo conociste? Y que un mes después de casaros, Max Burke le hizo una oferta para convertirse en socio si podía acceder a nuestra tecnología y nuestra base de clientes?» Audrey sintió que se le caía el suelo bajo los pies. «¿Qué?», miró a su marido. «¿Es verdad?». Randall se rió nerviosamente. «Harrison, estás siendo un paranoico. Dejé Construcciones Burke mucho antes de casarnos y lo sabes». «Oficialmente, sí», asintió Harrison. «Pero sigues teniendo contactos, ¿no? Por eso trajiste a este aquí». Señaló con la cabeza a Fletcher, que parecía querer caerse por los suelos. «Eso es absurdo», dijo Randall con firmeza. «No tienes ninguna prueba. Tienes suerte de que aún tenga muchos amigos en el negocio de la construcción», dijo Harrison. «Y algunos de ellos trabajan en Burke. Me contaron el plan para hacerse con nuestra empresa desde dentro, de cómo se suponía que iban a crear una crisis de gestión para que luego Burke pudiera actuar como Binbishing con una oferta de compra». Audrey desvió la mirada de su padre a su marido, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. «Randall», dijo en voz baja, «mírame a los ojos y dime que no es verdad».
Randall la miró durante unos segundos y luego apartó la vista. Los negocios son más difíciles de lo que crees, Audrey. A veces hay que hacer concesiones. ¿Compromisos?, interrumpió ella. ¿Llamas a eso compromiso? ¿Te casaste conmigo para llegar a la empresa de mi padre? No, las cosas no empezaron así, dijo él rápidamente. Me enamoré de ti, pero entonces se presentó una oportunidad y decidiste aprovecharla, terminó ella, sintiendo que algo se moría por dentro. Todo este tiempo no has hecho más que utilizarme. Vamos, hija, le cogió la mano Harrison. No tenemos nada más que hacer aquí. Audrey se sintió aturdida. Dejó que su padre la condujera fuera del despacho sin volver a mirar a su marido. En el pasillo, el personal los miraba con curiosidad, pero ella no se percató de las miradas. Confiaba tanto en ti, susurró cuando llegaron al ascensor. Yo lo traje a nuestra familia, a nuestra compañía. Es culpa mía. No, cariño, la abrazó Harrison. No podías saberlo. Nos engañó a todos. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, Audrey por fin se permitió llorar. Las lágrimas corrían por sus mejillas y en su interior sentía una mezcla de pena, rabia y traición. ¿Qué será ahora de la empresa?, preguntó entre lágrimas. No te preocupes por eso ahora, respondió Harrison. Tengo un plan. No preguntó cuál era el plan. En aquel momento le daba igual. Su marido, un hombre en quien confiaba incondicionalmente, había resultado ser un tramposo que la había utilizado para sus negocios. Su carrera en la empresa de su padre, a la que había dedicado 8 años de su vida, pendía de un hilo. Mientras salían del edificio bajo el sol primaveral, Audrey se sintió destrozada y devastada. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo había podido pasar por alto las señales que probablemente habían estado ahí todo el tiempo? Vamos a mi casa, dijo Harrison. Tenemos mucho de qué hablar. Audrey asintió, secándose las lágrimas. Necesitaba tiempo para asimilar lo ocurrido y decidir qué hacer a continuación. Pero de lo que estaba segura era de que no permitiría que la volvieran a utilizar. En su despacho, mirando por la ventana la figura de su esposa en retirada, Randall Savage sonrió. Harrison podía sospechar algo, pero no tenía pruebas, y para cuando las tuviera sería demasiado tarde. ¿Estás seguro de que todo va según lo previsto?, preguntó Fletcher nervioso. El viejo parecía muy seguro de sus acusaciones. Va de farol, dijo Randall. Además, ¿qué puede hacer? El consejo de administración está de nuestra parte y el contrato con Burke está casi hecho. La empresa cambiará de propietario dentro de un mes y nadie podrá hacer nada al respecto. ¿Y tu mujer?, preguntó Fletcher. Randall se encogió de hombros. Por desgracia, el matrimonio también es una especie de negocio, y a veces hay que amortizar pérdidas. La casa recibió a Audrey con un silencio opresivo. Arrojó las llaves sobre la mesa del recibidor y entró en el salón sin quitarse el abrigo. La enorme casa de campo que ella y Randall habían comprado hacía un año le pareció de repente extraña y fría. Se sentó en una silla y miró por la ventana, donde el atardecer ya pintaba el jardín de tonos grises. Después de hablar con su padre, se dirigieron a su casa. En la acogedora cocina de la vieja casa Harrison, le preparó un té fuerte con una cucharada de brandy, para calmar sus nervios, como dijo. Hablaron largo y tendido sobre Randall, sobre la compañía, sobre la traición. Harrison le contó todo lo que había aprendido de su viejo amigo de construcciones Burke. Empecé a sospechar después de aquella comida con Max Burke hace un mes, dijo su padre, removiendo el azúcar de su taza. Insinuó que nuestras empresas pronto colaborarían mucho más estrechamente. Pensé que se refería a un proyecto conjunto, pero ahora me doy cuenta de que hablaba de una adquisición. A Audrey le costaba creer que todo este tiempo su marido hubiera estado jugando un doble juego, que su amor, su matrimonio, formaban parte del plan. ¿Cómo he podido estar tan ciega?
se preguntó en voz alta, sentada ahora en la penumbra de su salón. Se levantó y se acercó a la barra. Le temblaban las manos mientras se servía un whisky, una bebida que rara vez bebía. Tomó un sorbo y refunfuñó por el ardor que sentía en la garganta, pero siguió bebiendo. Necesitaba algo para mitigar el dolor de la traición. Con el vaso en la mano, Audrey se acercó a la estantería donde estaban las fotos de su boda. Randall y ella parecían tan felices. Ella con un vestido sencillo y elegante, él con un traje gris. El brazo de él le rodeaba la cintura con confianza y los ojos le brillaban de felicidad. ¿Era talento interpretativo o realmente la amaba? Puede que al principio fuera real, murmuró ella, tomando otro sorbo de whisky. Y entonces surgió la oportunidad y no pudo resistirse. Audrey recordó cómo había conocido a Randall en aquella conferencia. Su seguridad en sí mismo, su agudeza mental, su encanto. Todas esas cualidades la habían conquistado a primera vista. Cuando él le propuso matrimonio 6 meses después, ella no lo dudó ni un segundo. Después de la boda, Randall se interesó por su trabajo en la empresa de su padre. «Tu familia ha construido un negocio increíble», le dijo. «Me gustaría formar parte de ese legado». Audrey se sintió conmovida por su deseo de unirse al negocio familiar. Fue ella quien convenció a su padre para que le diera una oportunidad a Randall. Harrison había dudado al principio. «Hay algo en sus ojos que me molesta», dijo una vez. Pero Audrey insistió y Randall consiguió el puesto de jefe de proyecto. ¡Qué rápido ascendió! Jefe de proyecto, jefe de desarrollo, subdirector de cuentas. Sus colegas admiraban su perspicacia para los negocios y su capacidad para encontrar nuevas oportunidades para la empresa. Y entonces mi padre sufrió un infarto. Los médicos insistieron en que Harrison se apartara inmediatamente y se centrara en su salud. El consejo de administración tuvo que elegir un líder interino, y Randall era el candidato perfecto, joven, enérgico, con nuevas ideas. Además, un hombre de familia. Audrey se había sentido un poco decepcionada en aquel momento por no haber sido elegida para suceder a su padre, pero sofocó ese sentimiento apoyando a su marido. «Juntos haremos que la empresa sea aún más fuerte», dijo. Randall la besó y le prometió que siempre la consultaría en los asuntos importantes. Qué pronto se rompió esa promesa. Primero las pequeñas cosas, reuniones a las que no era invitada, decisiones tomadas sin su conocimiento. Luego llegó Fletcher y todo fue cuesta abajo. «Fletcher», dijo Audrey con amargura, sirviéndose otro whisky. Se sentó a la mesa de la cocina y abrió el portátil. La contraseña del correo electrónico de la empresa seguía funcionando. Al parecer, Randall no la había bloqueado a tiempo. Empezó a revisar los documentos que Fletcher había preparado en las últimas semanas. El nuevo plan financiero, los análisis de activos, las proyecciones de tesorería. A primera vista, todo parecía perfecto, pero algo le llamó la atención. Empezó a indagar más. Al cabo de una hora, Audrey encontró lo que buscaba. El nuevo plan financiero de Fletcher proponía utilizar parte de los activos de la empresa como garantía de un gran préstamo. El dinero debía invertirse en un ambicioso proyecto de viviendas en las afueras de la ciudad. A primera vista, una buena expansión empresarial. Pero cuando Audrey comprobó los detalles del proyecto, descubrió que los terrenos para la promoción eran propiedad de BK Development. Una búsqueda en Internet reveló que era una filial de Burke Construction. «Se acabó», murmuró Audrey. «Van a llevarse nuestros activos a un proyecto controlado por Burke». Siguió indagando y encontró algunas transacciones sospechosas más. Fletcher proponía reestructurar las deudas de la empresa para que, en caso de problemas financieros, una participación mayoritaria pudiera pasar fácilmente a manos de los acreedores. ¿Y adivina quién era el principal acreedor en este esquema? East Coast Investments, otra entidad asociada a Burke Construction. «¡Qué lista!», Audrey negó con la cabeza. Si no hubiera sabido dónde mirar,
no habría notado la conexión. Ahora tenía claro por qué Randall había estado tan ansioso por sacarla del departamento financiero. Ella era la única que podía descubrir el plan. Audrey hizo copias de todos los documentos comprometedores y los envió a su cuenta personal de correo electrónico. Luego marcó el número de su padre. «Papá, soy yo. No te vas a creer lo que he encontrado». Habló brevemente de sus hallazgos. Harrison escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. «Ni siquiera intentaron ocultar gran cosa», concluyó ella. «Supongo que estaban seguros de que yo no podría interferir». «Buen trabajo, hija». La voz de Harrison sonó satisfecha. «Es exactamente lo que necesitamos. Pruebas documentales de su connivencia. ¿Qué hacemos ahora?» «Llamaré a Randall y exigiré una reunión mañana por la mañana», dijo Harrison con firmeza. «Mientras tanto, descansa un poco. Mañana será un día duro». Después de hablar con su padre, Audrey se sintió un poco más aliviada. Al menos ahora tenían un plan de acción. Cerró el portátil y se dirigió al dormitorio. Su mirada se posó en la foto familiar de la mesilla de noche. En un arrebato de ira, agarró el marco y lo arrojó contra la pared. El cristal se hizo añicos y los fragmentos se esparcieron por el suelo. «Maldita mentirosa», susurró, hundiéndose en la cama. Se preguntó dónde estaría Randall. Estaba claro que no volvería a casa. Al mismo tiempo, en el despacho privado del restaurante Blue Oyster, en el centro de Newcastle, Randall Savage alzaba una copa de costoso champán. «Por el éxito del lanzamiento de la operación», brindó, mirando a sus acompañantes. Frente a él estaban sentados Fletcher Ward y Maximilian Burke, un hombre corpulento de 65 años, mirada imponente y bigotes grises. «¿No es un poco pronto para una celebración?», preguntó Max, aunque él también levantó su copa. El viejo picaporte no parecía derrotado hoy, más bien enfadado. «Harrison puede estar enfadado todo lo que quiera», dijo Randall. «Lo importante es que Audrey ya no controla las finanzas, y sin ella, él está ciego». «¿Cómo reaccionó la esposa al ser despedida?», preguntó Max. Randall bebió un sorbo de champán antes de contestar. Como era de esperar, lágrimas, acusaciones, decepción. «¿Y no te molesta?». Max lo miró atentamente. «Negocios son negocios», dijo Randall encogiéndose de hombros. «Cuando se cierre el trato, recibiré mi parte de la empresa combinada y Audrey obtendrá un generoso divorcio. Todo el mundo estará contento». «Excepto Harrison», señaló Fletcher. «Harrison es un dinosaurio», sonrió Randall. «No se da cuenta de que en los negocios modernos no hay lugar para sentimentalismos. Las empresas se engullen unas a otras todos los días. Es la selección natural». «Mencionó que tenía información sobre nuestro plan», le recordó Fletcher. «Puede que fuera un farol, pero...». «Claro que iba de farol», le interrumpió Randall. «¿Cómo iba a tener información? Todos los que conocían el plan están sentados en esta mesa». Max hizo girar su vaso en la mano, pensativo. «Tengo algunas dudas sobre Jason, de mi departamento financiero. Últimamente está haciendo preguntas extrañas». «¿Jason?». Randall frunció el ceño. «¿El que es amigo de Harrison?». «Exacto», asintió Max. «Quizá debería tomar precauciones». «Que no cunda el pánico antes de tiempo», le cortó Randall. «Aunque Harrison sepa algo, ¿qué puede hacer? Los papeles están firmados y la junta está de nuestra parte. En una semana anunciaremos la reestructuración de la deuda y en un mes Burke Construction será el accionista mayoritario de Latch Construction. No hay nada que nadie pueda hacer para impedirlo». «Espero que tengas razón». Max no parecía convencido. «Porque si el plan fracasa, los tres nos encontraremos en una situación muy desagradable». «El plan no fracasará», dijo Randall con firmeza. «He esperado demasiado este momento». Continuaron cenando, discutiendo los detalles de la próxima adquisición. Randall estaba muy animado. Por fin sus ambiciones empezaban a materializarse.
Pronto sería socio de una de las mayores constructoras de la costa este. Adiós a Newcastle. Hola Nueva York. Cuando el postre estuvo servido y la botella de champán vacía, Max Burke se levantó. Era hora de volver al hotel. Mañana temprano vuelo a Boston. Te veré en la firma dentro de una semana. Le estrechó la mano Randall. Cuando Max se marchó, Fletcher se removió nervioso en la silla. ¿Seguro que todo va según lo previsto? No puedo evitar la sensación de que Harrison sabe algo. Relájate. Randall se sirvió más champán. El viejo no puede demostrar nada. Y aunque pudiera, es demasiado tarde para cambiar nada. ¿Y Audrey? Preguntó Fletcher. Es lista, Randall. Si empieza a indagar. Ahora mismo está demasiado emocionada para pensar racionalmente, desestimó Randall. Además, ya no tiene acceso a documentos importantes. ¿Y si ya había copiado algo antes de que le restringiéramos el acceso? Randall hizo una pausa, considerando esa posibilidad. Es poco probable. Aún así, el tiempo juega a nuestro favor. Dentro de una semana, no importará lo que sepa. Cuando salieron del restaurante, el atardecer de Newcastle los recibió con el aire fresco de la primavera. Randall inspiró profundamente, sintiéndose en la cima del mundo. Estaba a solo unos pasos de la meta hacia la que había caminado durante los últimos 3 años. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Fletcher. ¿A casa con tu mujer? Randall sonrió. No creo que se alegre de verme. No, me alojo en el Hotel Regency. Mañana será un día ajetreado. Se despidieron y Randall subió a su Audi negro. Estaba a punto de marcharse cuando sonó el teléfono. El nombre de Harrison apareció en la pantalla. Randall dudó. Debía contestar. ¿Qué podía querer su suegro de él después de la escena de hoy? Le pudo la curiosidad y pulsó el botón de respuesta. Harrison, saludó secamente. Randall, la voz del mayor de los Latch, sonó inesperadamente tranquila. Tenemos que hablar. Creo que hoy ya lo hemos hablado todo. No todo, objetó Harrison. Tengo información que podría interesarte. Información sobre Construcciones Burke y su plan de absorción. Randall sintió que se le salía la sangre de la cara. No sé de qué me está hablando. Intentó mantener la compostura. Abandona este juego. La voz de Harrison era acerada. Lo sé todo, y puedo demostrarlo. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó Randall sin rodeos. Una reunión. Mañana por la mañana, a las 7, en la oficina. Solos tú y yo. Randall sopesó sus opciones. Si Harrison realmente sabía algo, más le valía averiguar qué era y evaluar la amenaza. De acuerdo, aceptó. A las 7 de la mañana. Y ven solo, añadió Harrison. Sin Fletchers ni ninguno de los otros secuaces de Burke. Lo que usted diga, trató de sonar indiferente Randall. ¿Algo más? Sí, hizo una pausa Harrison. Espero que te des cuenta de lo que has hecho. No solo has traicionado a mi hija, has traicionado a la familia que te acogió. Los negocios son los negocios, Harrison, replicó Randall con frialdad. No es nada personal. Todo es siempre personal, muchacho, dijo Harrison en voz baja. Mañana te darás cuenta. Colgó, dejando a Randall perplejo. ¿Qué sabía exactamente el viejo? ¿Y qué iba a hacer con aquella información? Randall marcó rápidamente el número de Fletcher. Tenemos un problema, dijo cuando contestó. Harrison quiere que nos veamos mañana por la mañana. Dice que tiene pruebas de nuestro plan. Mierda, maldijo Fletcher. Ya se lo he dicho. ¿Qué vamos a hacer? Cálmate, ordenó Randall. Me reuniré con él y averiguaré lo que sabe. Probablemente va de farol. ¿Y si no? Entonces tendremos que acelerar nuestro plan. Una vez terminada la conversación, Randall arrancó el coche y se dirigió al hotel. Su confianza se tambaleaba un poco, pero no estaba dispuesto a rendirse. Había demasiado en juego. Mientras tanto, Audrey yacía insomne en su cama, mirando al techo. Los acontecimientos del día daban vueltas en su cabeza como un tío vivo. La traición de su marido, la ira de su padre, la incertidumbre del futuro.
todo se mezclaba en una maraña de emociones. Pensó en la empresa que su padre había construido durante toda una vida, en la gente que había trabajado allí durante años y a la que consideraba prácticamente de la familia. ¿Qué sería de ellos si Burke Construction se hiciera cargo de la empresa? Maximilian Burke era famosa por su crueldad a la hora de tratar el exceso de personal en las adquisiciones. Pensó en su matrimonio, que resultó ser una farsa. ¿Había sido sincero algún momento en aquellos 3 años? ¿Cuándo exactamente había cruzado Randall la línea y había empezado a planear la traición? Recordó cómo habían comprado la casa hacía un año. Randall había insistido en pedir una hipoteca a pesar de que tenían ahorros para la entrada. Mejor preservar la liquidez, había explicado entonces. Ella sospechaba ahora que él se había estado preparando para una ruptura incluso entonces, y no quería invertir su dinero en una propiedad compartida. El sueño no llegaba. Audrey se levantó y fue de nuevo a la cocina. Se preparó un té y abrió el portátil, decidida a repasar una vez más los documentos que había encontrado. ¿Quizás se le había pasado algo por alto? Inmersa en los números y los gráficos, no se dio cuenta de cómo pasaba el tiempo. Cuando por fin levantó la vista de la pantalla, empezaba a amanecer fuera de la ventana. El reloj marcaba las 5:30 de la mañana. Audrey se estiró y decidió darse una ducha. Iba a ser un día ajetreado y necesitaba fuerzas. No sabía cómo acabaría la reunión de su padre con Randall, pero de una cosa estaba segura. No permitiría que su marido destruyera lo que su familia había construido. De pie bajo los chorros de agua caliente, sintió que la tensión se liberaba un poco. La conmoción y el dolor fueron sustituidos por determinación. Randall la había subestimado. Pensó que se derrumbaría, lloraría y suplicaría. Pero él no conocía a la verdadera Audrey Latch. La hija de Harrison Latch no se rendía sin luchar. Al salir de la ducha, eligió un estricto traje de negocios azul marino con una blusa blanca. Se peinó y se maquilló ligeramente. Al mirarse en el espejo, no ve a una esposa desconsolada, sino a una profesional preparada para la batalla. A las 6:30 estaba completamente preparada. Sonó el teléfono. Había llegado un mensaje de su padre. «Voy a la oficina. Mantente en contacto». Audrey contestó con un escueto «Vale», y cogió las llaves del coche. No iba a quedarse en casa esperando noticias. Iría en coche a la oficina y estaría cerca por si la necesitaba. De camino, pensó en lo que le diría a Randall cuando volviera a verle. Una parte de ella quería gritar, culpar, descargar todo su dolor y su rabia, pero la otra parte, la más racional, se dio cuenta de que no era momento para emociones. Lo que necesitaba era la cabeza fría y un plan claro. Al acercarse al edificio de oficinas, Audrey vio el coche de su padre en el aparcamiento. Junto a él estaba el Audi negro de Randall, así que los dos ya estaban allí. Sintió que el corazón le latía más deprisa. ¿Qué estaba pasando ahora en el despacho del director? ¿De qué estaban hablando? Aparcó en la esquina más alejada del aparcamiento, donde su coche no podía verse desde la entrada principal. Luego marcó el número de su padre, pero el teléfono estaba apagado. Evidentemente, la conversación ya había comenzado. Audrey se recostó en el asiento y cerró los ojos. El sol de la mañana se colaba entre las ramas de los árboles que rodeaban el aparcamiento, dibujando dibujos en su rostro. Comenzaba un nuevo día que prometía cambiar su vida. «Pase lo que pase, podré con ello», susurró para sí. «Soy Picaporte, no nos rendimos». Randall Savage llegó a la oficina de construcciones Picaporte a las 6:30 en punto. Newcastle aún dormía por la mañana, pero él quería prepararse para su reunión con Harrison. La inminente conversación le preocupaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. La oficina estaba vacía y silenciosa. Randall recorrió el pasillo, encendió las luces y sus pasos resonaron en las salas vacías.
El guardia de la entrada enarcó las cejas sorprendido de ver al director a una hora tan temprana, pero no dijo nada. Al entrar en el despacho, lo primero que hizo Randall fue abrir la caja fuerte. Sacó una carpeta con documentos que él y Fletcher habían preparado para casos de emergencia. Un plan de reserva por si algo salía mal. Randall esperaba no tener que utilizarlo, pero era mejor estar preparado. Se sentó en su escritorio y repasó una vez más la posible conversación con su suegro. ¿Qué podía saber Harrison exactamente? ¿Y qué podía probar? Randall estaba seguro de que él y Fletcher no habían dejado ningún rastro evidente de connivencia con Construcciones Burke. Todos los documentos eran legalmente impecables. Sí, si se llevaban a la práctica, el control de la empresa pasaría efectivamente a manos de Burke, pero técnicamente parecería una serie de decisiones empresariales independientes. El teléfono vibró. Un mensaje de Fletcher. Buena suerte. Manténme informado. Randall no se molestó en contestar. Fletcher ya estaba demasiado nervioso. No había forma de que entrara en pánico y cometiera una estupidez. A las 6:55, Randall oyó el ruido de la puerta principal al abrirse. Un minuto después, Harrison Latch entró en el despacho. A pesar de lo temprano que era, parecía sereno y serio. En las manos llevaba un maletín de cuero. «Buenos días, Randall», saludó secamente. «Harrison», asintió Randall, señalando la silla de enfrente. «Tome asiento». Harrison permaneció de pie. «Prefiero empezar enseñándole algo». Abrió el maletín y sacó una carpeta. «Eche un vistazo». Randall cogió la carpeta y la abrió. Dentro había copias de los documentos que él y Fletcher habían estado preparando durante las últimas semanas. El plan financiero, el proyecto de reestructuración de la deuda, el contrato con BK Development. Randall sintió un escalofrío en el interior, pero mantuvo una expresión indiferente en el rostro. «¿Qué se supone que tengo que ver?», preguntó hojeando los papeles. «Los documentos comerciales habituales». «Pasa la página», dijo Harrison. Randall obedeció y vio otro documento. Era la copia de un correo electrónico de Maximilian Burke, dirigido a él, Randall. En él se explicaba detalladamente el plan de adquisición de Latch Construction y el papel de Randall en el proceso. También mencionaba la BIO, una participación del 15% en la empresa combinada. Randall levantó lentamente los ojos hacia Harrison. «¿De dónde has sacado eso?» «No es tan importante como el hecho de que lo tengo», contestó Harrison, sentándose en su silla. «Tengo otras pruebas de tu connivencia con Burke, suficientes para presentar un caso ante la fiscalía». Randall evaluó rápidamente la situación. La carta parecía auténtica, pero ¿cómo había podido llegar a Harrison? Siempre había sido cuidadoso en su correspondencia con Burke. «¿Qué es lo que quiere?», preguntó sin rodeos. Harrison sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Quiero que te des cuenta de una cosa muy sencilla, Randall. No deberías haber empezado con ella porque Audrey se dio cuenta de las incoherencias de los informes que estaba preparando tu amigo Fletcher». «¿Qué?». Randall estaba realmente sorprendido. «Mi hija no se limitaba a llevar la contabilidad», continuó Harrison. «Llevaba la cuenta de cada número, de cada transacción. Cuando empezaste a restringirle el acceso a las finanzas, sospechó que algo iba mal y realizó copias de seguridad de todos los documentos importantes». Randall sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. ¿Audrey lo sabía? ¿Todo este tiempo había estado callada y recopilando información? «No me lo creo», sacudió la cabeza. «Me lo habría contado». «¿Decírselo a un traidor y a un ladrón?». Harrison se echó a reír. «Mi hija es más lista de lo que crees. Descubrió la conexión entre BK Development y Burke Construction hace un mes. Empezó a investigar más a fondo». Randall pensaba febrilmente. Si Audrey había reunido pruebas de su plan, la situación era mucho más grave de lo que él pensaba. «¿Y ahora qué?», preguntó, tratando de mantener la calma. «¿Vas a ir a la policía?».
Es una opción, asintió Harrison. Fraude, conspiración, abuso de confianza, cargos graves. Podrías pasar unos cuantos años entre rejas. Hizo una pausa y miró a Randall con atención. Pero hay otra posibilidad. Randall dio un paso adelante. Le escucho. Dimites inmediatamente de la empresa. Devuelves todas las acciones que recibiste como miembro de la familia. Firmas un acuerdo de no divulgación y desapareces silenciosamente de nuestras vidas. ¿Y Burke? Preguntó Randall. Me ocuparé de Max por separado. Los ojos de Harrison se entrecerraron. Él y yo tenemos una historia. Randall se recostó en su silla, contemplando la situación. Si aceptaba las condiciones de Harrison, lo perdería todo. Su puesto, sus acciones, sus perspectivas de trabajar con Burke. 3 años de planificación se irían al traste. ¿Y si me niego? Preguntó. Harrison suspiró como decepcionado por su terquedad. Entonces Audrey y yo daremos una rueda de prensa hoy. Hablaremos del intento de adquisición hostil. Mostraremos tu correspondencia con Burke. Revelaremos cómo planeaste llevar la empresa a la bancarrota, recomprarla por nada y despedir a la mitad de los empleados. Hizo una pausa. Imagina los titulares. Yerno traicionó a la familia por dinero. Su reputación quedaría destruida. Ninguna empresa de construcción de la costa le contrataría. Randall sintió que la ira le subía por dentro. Todo se estaba desmoronando. El plan que había elaborado con tanto cuidado se estaba desmoronando. Vas de farol, dijo, aunque ya no estaba seguro. No tienes pruebas suficientes. ¿Lo comprobamos? Harrison sacó su teléfono. Puedo llamar ahora mismo al director del Newcastle Tribune. A Gerald siempre le gusta dar sensacionalismo a las historias de intrigas empresariales. Randall levantó la mano, deteniéndole. Espere, hablemos de esto como gente de negocios. No hay nada más que discutir, le cortó Harrison. Has intentado destruir el trabajo de mi vida. Traicionaste a mi hija que te quería. Pusiste en peligro el bienestar de cientos de personas que trabajan para la empresa. Se inclinó hacia adelante y su voz se volvió tranquila y peligrosa. ¿Sabes qué es lo irónico, Randall? Si hubieras sido sincero con nosotros, si realmente te hubieran importado la empresa y Audrey, podrías haber conseguido legítimamente todo lo que querías. Pensaba cederte la dirección a ti y a tu hija. Randall parpadeó, estupefacto ante aquella información. ¿Qué? Sí, asintió Harrison. Eras un gestor con talento, bueno con los clientes. Audrey tenía una gran visión financiera. Juntos podríais llevar a la empresa al siguiente nivel. Yo creía en ti. Sacudió la cabeza. Pero no tenías suficiente, lo querías todo. Y ahora vas a perder incluso lo que tenías. Randall trató de encontrarle sentido a lo que había oído. Si Harrison decía la verdad, entonces todo este elaborado plan con Burke era innecesario. Podía ser legalmente copropietario de Construcciones Latch. No lo sabía, dijo en voz baja. ¿Por qué no preguntaste?, replicó Harrison. Estabas demasiado ocupado con tus planes secretos. Se puso en pie. Tienes hasta el mediodía. O firmas los papeles de dimisión voluntaria, o empezamos una guerra legal y mediática. Harrison se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Una cosa más, Randall. No intentes contactar con Audrey. Ya le has hecho bastante daño. Con esas palabras, se marchó, dejando a Randall en estado de shock. La puerta se cerró y se hizo el silencio en el despacho. Randall se quedó inmóvil, intentando comprender lo que había ocurrido. Su plan, que parecía impecable, se había derrumbado como un castillo de naipes. La culpa era de la astucia de Audrey, una mujer a la que había subestimado. Cogió el teléfono y marcó el número de Fletcher. «Tenemos un problema», dijo cuando contestó. «Harrison lo sabe todo. Tiene pruebas». «¿Qué? ¿Cómo es posible?» Había pánico en la voz de Fletcher. «Audrey», respondió Randall brevemente.
Nos ha estado observando todo este tiempo, recabando información. Mierda, maldijo Fletcher. Te dije que era peligrosa. Tendría que haberla despedido el primer día. Ya es demasiado tarde para pensar en eso, le cortó Randall. Necesitamos un nuevo plan. ¿Qué clase de plan? Si tienen pruebas de connivencia, estamos atrapados. Randall se sintió irritado por el pánico de Fletcher. Cálmate, dijo secamente. Hasta ahora Harrison me ha dado hasta el mediodía para pensar. Sugiere que me vaya tranquilamente, devuelva las acciones y olvide todo el asunto. ¿Y tú estarás de acuerdo?, preguntó Fletcher con incredulidad. Randall guardó silencio. La propuesta de Harrison era una salida razonable a la situación. Perdería su dinero y su posición, pero conservaría su reputación y su libertad. Sin embargo, algo en su interior se resistía a tal humildad. No estaba acostumbrado a perder. «Aún no lo he decidido», dijo por fin. «Tengo que hablar con Burke. Burke te matará cuando se entere de que el plan ha fracasado». «Todavía no ha fracasado», replicó Randall. «Tenemos hasta el mediodía. ¿Crees que podría haber alguna forma de neutralizar sus pruebas?» «¿Cómo? Deben de haber hecho copias». Randall sintió que la conversación no llevaba a ninguna parte. «Te llamaré más tarde», dijo y colgó. Se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Abajo, la ciudad se estaba despertando. La gente se apresuraba a trabajar, ajena al drama que se desarrollaba en la oficina de Latch Construction. Randall pensó en Audrey. Inteligente, con principios, dedicada a su familia. Realmente había admirado esas cualidades cuando se conocieron. Quizá al principio de su relación sus sentimientos habían sido sinceros, pero luego la ambición se había apoderado de él. Recordó cómo Max Burke se le había acercado en un acto corporativo poco después de casarse con Audrey. «Interesante movimiento, joven», dijo Burke en aquel momento. «Casarse con la hija de un competidor. Es raro en estos días que alguien se aventure a tales métodos poco ortodoxos». Al principio Randall se sintió ofendido por la sugerencia. Pero entonces Burke le hizo una oferta difícil de rechazar, una asociación estratégica que podría convertirse en una fusión de empresas en toda regla, y un papel importante para Randall en el proceso. Cuanto más lo pensaba, más atractiva le parecía la idea. Latch Construction era una buena empresa, pero Burke era un gigante que operaba en toda la costa este. Una fusión abriría nuevos horizontes, y si hacía falta un pequeño empujón de los acontecimientos en la dirección correcta. Bueno, así son los negocios. Así comenzó su doble plan. Oficialmente, hacer carrera en la empresa de su suegro, mostrar lealtad a la familia. Extraoficialmente, preparar el terreno para una adquisición que pareciera un proceso natural y no una adquisición hostil. Y todo iba bien hasta que Harrison cayó enfermo. Un repentino ataque al corazón obligó al mayor de los Latch a hacerse a un lado, y Randall se hizo con el control de la empresa antes de lo que había planeado. Era el momento perfecto para acelerar el plan. La llegada de Fletcher, la reorganización del departamento financiero, la preparación de nuevos contratos, todo fue muy rápido. Demasiado rápido, se dio cuenta Randall. Había subestimado la perspicacia de Audrey y los contactos de Harrison. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Max Burke. «Randall, tenemos un problema», comenzó sin preámbulos. «Acabo de recibir una llamada de Harrison Latch. Conoce nuestro plan». «Estoy al corriente», contestó Randall sombríamente. «Acaba de estar en mi casa». «¿Cómo se ha enterado?», preguntó Burke exigente. «Audrey nos ha estado siguiendo todo el tiempo», juró Burke. «Te dije que procedieras con más cuidado con ella. Esa chica siempre ha sido demasiado lista para su propio bien». «¿Qué te dijo Harrison?», Randall preguntó. «Me amenaza con una demanda y un escándalo si no abandono todos los planes de hacerme con Latch Construction», sonó Burke molesto. «Dice que tiene toda nuestra correspondencia y documentos sobre el trato. ¿Qué va a hacer al respecto?». «¿Qué puedo hacer?»,
le espetó Burke. Si va a la prensa con esas acusaciones, nuestras acciones caerán en picado. El Consejo de Administración me destruirá. Randall sintió que se le escapaba la última esperanza. Incluso si Burke se echa atrás, no tiene opciones. Así que estás fuera del juego, dijo. No tengo elección, replicó Burke. Y tú tampoco. Acepta la oferta de Harrison y olvídate de este caso. ¿Y nuestro acuerdo? Mi 15% en la empresa fusionada. Burke se rió amargamente. ¿Qué empresa fusionada, Randall? No habrá ninguna. El plan está muerto. Pero... Escúchame con atención. La voz de Burke se volvió dura. No voy a arriesgar mi empresa por un plan fallido. El trato está cancelado, y si Harrison va a la prensa, negaré cualquier implicación. Diré que actuaste por tu cuenta, con la esperanza de obtener una comisión por preparar el trato. No puede hacer eso. Randall estaba indignado. Tenemos un contrato, que nunca existió oficialmente, replicó Burke. Adiós, Randall, y procura no hacer más estupideces. Colgó, dejando a Randall furioso. ¡Traición! Burke no dudó en abandonarlo a su suerte. Randall golpeó con fuerza la mesa con el puño. Todo se estaba desmoronando. 3 años de planificación, manipulación, construcción de relaciones, todo para nada. Había perdido la confianza de Harrison, el amor de Audrey, el apoyo de Burke, y pronto perdería su puesto como director. Llamaron a la puerta y una secretaria entró en el despacho. Señor Savage, la señorita Latch ha venido a verle. Randall se quedó helado. ¿Audrey? ¿Qué hacía ella aquí? Que pase, dijo, recomponiéndose rápidamente. La secretaria asintió y salió. Un momento después, la puerta volvió a abrirse y Audrey apareció en el umbral. Parecía cansada pero decidida. Llevaba un estricto traje de negocios y el pelo recogido en un moño. Randall le saludó con la cabeza. Audrey le señaló una silla. Siéntate. Yo me quedaré de pie. Se quedó junto a la puerta. He venido a decirte que mi padre no te ha dado todos los papeles. Randall se puso tenso. ¿A qué se refiere? Tengo copias de tu correspondencia con Fletcher, dijo ella, donde discutís los detalles del plan, incluido cómo deshacerse de mí de la empresa. Randall sintió un escalofrío en su interior. Siempre había tenido cuidado con las cartas, pero a veces él y Fletcher intercambiaban mensajes directamente. ¿De dónde has sacado esas cartas?, preguntó, aunque ya había adivinado la respuesta. No estaba segura de tus intenciones, respondió Audrey con calma. Por eso hace un mes instalé un programa de vigilancia en tu ordenador del trabajo. Cuando empezaste a restringirme el acceso a mis finanzas, me di cuenta de que tenía razón. Randall la miró con un nuevo respeto y temor. La había subestimado por completo. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó sin rodeos. Nada. Se encogió de hombros. Solo que sepas que si rechazas la oferta de tu padre, si intentas luchar, estamos preparados. Tenemos pruebas suficientes para destruir no solo tu carrera, sino tu libertad. Hizo una pausa. Una cosa más. Ya he solicitado el divorcio. Los papeles te llegarán esta noche. Randall sintió un extraño vacío en su interior. El fin, su plan, su matrimonio, su carrera, todo había terminado. ¿Nunca me quisiste?, preguntó de repente. Audrey se quedó inmóvil un instante, sorprendida por la pregunta. Sí te quería, dijo en voz baja. Muchísimo, pero traicionaste ese sentimiento. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. ¿Sabes qué es lo más triste, Randall? Podrías haber tenido todo lo que querías con solo ser sincero. Tu padre siempre te vio como un sucesor, y yo soñaba con construir un futuro contigo. Con esas palabras se marchó, dejando a Randall solo con amargos pensamientos sobre lo que podría haber sido. La verdad, expresada tanto por Harrison como por Audrey, fue el golpe más duro de todos. Todo este tiempo, el camino hacia el éxito había estado abierto ante él, un camino legítimo y honesto.
pero él había elegido el engaño. En el silencio absoluto del despacho, Randall sacó una hoja en blanco y empezó a escribir su carta de dimisión. Su plan se vino abajo, sepultando bajo los escombros todo lo que tanto le había costado construir en los últimos 3 años. Una hora más tarde, un guardia de seguridad de Latch Construction vio al ahora exdirector general salir del edificio cargado con una pequeña caja de efectos personales. El rostro de Randall Savage estaba pálido y tenso. No miró hacia atrás mientras subía a su Audi negro y salía del aparcamiento. Y en la 8ª planta, en el despacho del director, Harrison Latch miraba por la ventana el coche que se alejaba. Audrey estaba a su lado, recta y serena. ¿Ha firmado?, preguntó ella. Sí, asintió Harrison. Todos los papeles, el despido, el traspaso de acciones, el acuerdo de confidencialidad, lo perdió todo. Yo también, dijo Audrey en voz baja. Su padre le rodeó los hombros con el brazo. No, hija, no has perdido, has ganado. Experiencia, sabiduría, fuerza. La miró a los ojos. ¿Y la empresa? El Consejo de Administración ha votado unánimemente a favor de tu nombramiento como directora ejecutiva de Latch Construction. Audrey miró a su padre sorprendida. ¿Cuándo has hecho eso? Mientras hablabas con Randall, sonrió Harrison. Hice una votación virtual de emergencia. Todo el mundo estuvo de acuerdo en que, después de que descubrieras aquella conspiración, nadie merecía el puesto más que tú. Audrey sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez no de pena, sino de alivio y gratitud. Gracias, papá, abrazó a su padre con fuerza. No te defraudaré. Lo sé, le acarició la cabeza. Nunca me has defraudado. Audrey Latch entró en la sala de conferencias donde estaban reunidos todos los empleados de Construcciones Latch. Habían pasado exactamente 2 semanas desde el despido de Randall y había llegado el momento de presentar formalmente al nuevo jefe de la empresa. Se puso la chaqueta con nerviosismo y respiró hondo antes de dirigirse al estrado, donde la esperaba su padre. Como saben, Randall Savage dimitió como director general hace 15 días, continuó Harrison. Las circunstancias que rodearon su dimisión están relacionadas con serios desacuerdos sobre el futuro de nuestra empresa. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. No entraré en detalles, pero gracias a la vigilancia y profesionalidad de algunos de nuestros empleados, Construcciones Picaporte ha evitado la absorción por parte de un competidor que podría haber provocado despidos masivos y la pérdida de nuestra identidad corporativa. Un murmullo de sorpresa se extendió por la sala. Audrey observó que algunos empleados intercambiaban miradas de comprensión. Al parecer, los rumores se habían filtrado después de todo. En una pequeña ciudad como Newcastle, era difícil mantener algo en secreto. Hoy me gustaría presentarles a la nueva directora ejecutiva de Construcciones Latch. Harrison puso la mano sobre el hombro de su hija. Audrey Latch. Los aplausos fueron tímidos al principio, pero poco a poco se hicieron más fuertes. Audrey recorrió la sala con la mirada, vio sorpresa, curiosidad y, lo que más le alegró, el apoyo sincero de muchos colegas. Gracias, dijo al acercarse al micrófono. Es un honor para mí aceptar este cargo. Muchos de ustedes me conocen como economista de la empresa, pero ahora mis responsabilidades se ampliarán. Espero contar con su apoyo y con un diálogo abierto. Respiró hondo. Los últimos acontecimientos pueden haber creado un ambiente de incertidumbre. Quiero tranquilizar a todos. Latch Construction sigue siendo una empresa familiar, fiel a sus valores y a sus empleados. No se prevén despidos masivos ni cambios drásticos. Audrey notó el alivio en los rostros de muchos de los presentes, especialmente entre los que llevaban años en la empresa y temían que la nueva dirección pusiera en peligro sus puestos de trabajo. Al mismo tiempo, continúa, tenemos que reorganizarnos. En los próximos días me reuniré con los jefes de departamento para discutir los cambios y las oportunidades de crecimiento. Tras la reunión,
Audrey regresó a su nuevo despacho, el antiguo despacho de su padre, que ya había perdido todo rastro del breve paso de Randall por allí. La vieja silla de cuero de Harrison estaba de nuevo en su sitio, al igual que las fotos de los primeros proyectos de la empresa. Se sentó ante el escritorio de roble macizo y se permitió un momento de silencio. Las 2 últimas semanas habían estado repletas de reuniones interminables, asesoramiento jurídico e intentos de dar sentido a todos los cambios que Randall había conseguido introducir. Afortunadamente, la mayoría de sus iniciativas aún no se habían puesto en práctica. Unos golpes en la puerta la sacaron de su ensueño. «Adelante», dijo. Melanie Porter, su antigua adjunta en el departamento financiero, entró en el despacho. Tras el nombramiento de Audrey como directora, Melanie había asumido el cargo de economista jefe. «Los documentos que me pediste». Melanie colocó una carpeta sobre el escritorio. «He revisado todos los contratos que Randall firmó el mes pasado. La mayoría son bastante normales, pero hay algunos que merece la pena revisar». «Gracias, Melanie». Audrey cogió la carpeta. «¿Cómo van las cosas en el departamento?» «Cada vez mejor», sonrió. Sin Fletcher, el personal parecía respirar con más libertad. Había creado una atmósfera tensa. Audrey asintió. Fletcher Ward había desaparecido el mismo día que Randall, sin despedirse de nadie y sin llevarse siquiera sus efectos personales del despacho. «Me alegro de haberte nombrado», dijo Audrey con sinceridad. «Te has ganado el puesto. Gracias por tu confianza». Melanie vaciló, obviamente queriendo preguntar algo más. «Audrey, siento si esto es personal, pero ¿cómo llevas todo esto?» «Con Randall y...» Audrey suspiró. Por supuesto, a todo el mundo le interesaba esa parte de la historia. ¿Cómo llevaba la nueva directora el drama personal de la traición y el divorcio de su marido? «Día a día», respondió con sinceridad. «Ayuda a centrarse en el trabajo. Además, no estoy sola. Mi padre, mis amigos, mis compañeros, todos me apoyan». Melanie asintió comprensiva y salió. Audrey volvió a su papeleo, pero sus pensamientos volvieron a su situación personal. Después de que Randall dejara la empresa, solicitó el divorcio. El proceso prometía ser rápido, dadas las circunstancias. No tenían hijos en común y el acuerdo prenupcial protegía los principales bienes de cada uno. Randall no impugnó las condiciones, al parecer consciente de que, en su posición, era más prudente no llamar la atención innecesariamente. Audrey decidió vender la casa que habían comprado juntos. Había demasiados recuerdos dolorosos que la ataban a aquel lugar. Se había mudado temporalmente a la casa de su padre, el hogar de su infancia, mientras buscaba un nuevo piso. No había vuelto a saber nada de Randall desde aquel día. Se rumoreaba que había abandonado Newcastle. Solo, su asociación con Burke también había acabado en fracaso. Maximilian Burke había negado oficialmente cualquier implicación en el intento de adquisición hostil, afirmando que, de existir tal plan, se trataba de una iniciativa personal de Randall. Una llamada telefónica sacó a Audrey de sus cavilaciones. «Señorita Latch», la voz de la secretaria sonaba tensa. «Hay un tal señor Burke que quiere verla. No tiene cita». Audrey se enderezó. «Maximilian Burke, ¿está aquí?» «Que pase», dijo tras pensárselo un momento. Un momento después se abrió la puerta y un hombre corpulento de bigotes grises entró en el despacho. Maximilian Burke parecía tenso, pero se comportó con su habitual seguridad en sí mismo. «Señorita Latch», la saludó con la cabeza. «¿O ahora es director Latch?» «Ambas cosas son correctas», contestó Audrey con voz firme. «¿A qué debo el placer de su visita, señor Burke?» Se sentó en la silla frente a ella sin invitación. «He venido a aclarar algunas cosas. He oído rumores de que Construcciones Picaporte está difundiendo información sobre mi participación en un intento de adquisición hostil». «No estamos difundiendo nada», responde Audrey con calma. «Toda la información sobre lo ocurrido se queda dentro de la empresa».
Pero no lo estás negando, dijo Burke. Debería hacerlo. Burke guardó silencio un momento, estudiándola con la mirada. Audrey le sostuvo la mirada sin pestañear. Aprendiste mucho de tu padre, dijo al fin. Harrison siempre había sido bueno en defensa. Y no solo en defensa, dijo Audrey. Señor Burke, seamos sinceros. Ambos sabemos que usted estaba detrás del plan de Randall. Tenemos pruebas y, si quisiéramos utilizarlas, ya lo habríamos hecho. Entonces, ¿por qué no lo hicieron? Preguntó sin rodeos. Porque no solo os habría perjudicado a vosotros, sino a todo el sector de la construcción de la región, respondió Audrey. Un escándalo de esa magnitud habría llamado la atención de los reguladores, los inversores se habrían puesto nerviosos, todos habríamos salido perdiendo. Burke la miró durante un largo instante y luego asintió lentamente. Una postura razonable, admitió. ¿Qué sugiere usted? Neutralidad, dijo Audrey con sencillez. Detenéis cualquier intento de adquisición, directa o indirecta. No utilizamos las pruebas que tenemos. Todo el mundo se dedica a sus asuntos. ¿Eso es todo? Burke pareció sorprendido. ¿Ninguna otra demanda? ¿Ninguna compensación? ¿Nos han hecho daño? Audrey sonrió ligeramente. El plan fue revelado antes de que causara ningún daño real. Y Randall, bueno, esas son mis cuentas personales, y no tienen nada que ver con los negocios. Burke se reclinó en su silla y estudió a la joven que tenía delante con un nuevo respeto. Usted no es como la mayoría de los herederos del negocio familiar, señorita Latch. Suelen ser demasiado blandos o demasiado agresivos. Usted ha encontrado el equilibrio. La experiencia es una buena maestra, se encogió de hombros. Sobre todo la experiencia amarga. Burke asintió y se levantó. Creo que nos entendemos. Burke Construcción acepta tus condiciones. Cuando la puerta se cerró tras él, Audrey por fin se permitió relajarse. No estaba segura de que Burke se rindiera tan fácilmente, pero se alegraba de que el riesgo hubiera merecido la pena. Ahora había un problema menos del que preocuparse. Por la tarde, Audrey se reunió con los jefes de departamento para discutir los planes de reorganización. Decidió anular la mayoría de los cambios propuestos por Randall, pero algunas de sus ideas eran realmente útiles. Por ejemplo, el nuevo sistema de contabilidad de costes de proyectos que había implantado estaba resultando más eficaz. No vamos a desechar buenas iniciativas solo porque provengan de Randall, explicó al equipo. Nuestro objetivo es fortalecer la empresa, no ajustar cuentas personales. Tras la jornada laboral, Audrey se dirigió a casa de su padre. Harrison la esperaba con la cena. Había empezado a cocinar desde que los médicos le obligaron a cambiar de dieta. «¿Qué tal el día?», le preguntó cuando se sentaron a la mesa. «Productivo», le contó Audrey sobre la visita de Burke y los resultados de la reunión con los jefes de departamento. «Creo que poco a poco estamos volviendo al trabajo normal». Harrison asintió satisfactoriamente. «Siempre supe que podías hacerlo. Naciste para este papel». «Gracias, papá», sonrió. «Aunque a veces pienso que sigo sin entender cómo sucedió todo. ¿Cómo pude equivocarme tanto con Randall?». Harrison meneó la cabeza pensativo. «No te martirices, hija. Randall fue convincente. Hasta yo le creí, aunque al principio desconfié. ¿Nunca me has dicho qué te hizo sospechar de él?». «Sus ojos», respondió Harrison tras una pausa, «solo sonreían cuando le convenía, pero lo atribuí a la ambición. Mucha gente de éxito tiene esa mirada». Audrey asintió en silencio. Ella también lo había notado, pero lo interpretó como ambición, una cualidad que valoraba. «De todos modos», continuó Harrison, «eres más fuerte de lo que crees. Mira cómo manejaste la crisis. No solo sobreviviste, sino que saliste victoriosa». «Con tu ayuda», dijo. «Yo solo te di una orientación», replicó mi padre. «Encontraste las pruebas, te enfrentaste a Randall y ahora estás reconstruyendo la empresa». Después de cenar fueron al salón. Harrison encendió la chimenea.
Las tardes de primavera en Newcastle aún eran frescas. He estado pensando en el futuro, dijo mirando el fuego, en el suyo propio y en el de la empresa. Audrey miró a su padre con atención. ¿Y a qué conclusiones has llegado? Tengo 62 años y he sufrido un infarto, dijo lentamente. Los médicos dicen que puedo llevar una vida normal si cuido mi salud, pero soy consciente de que mi tiempo en la empresa está llegando a su fin. Papá, no, déjame terminar, levantó la mano. Fundé Construcciones Picaporte hace 25 años con un sueño, construir algo que me sobreviviera, algo de lo que me sintiera orgulloso. Y estoy orgulloso de lo que he creado, pero estoy aún más orgulloso de ti, Audrey. Sus ojos brillaron a la luz del fuego. Has demostrado que estás preparada para dirigir esta empresa, no solo con tu profesionalidad, sino con tu carácter. Protegiste el legado de tu familia cuando estaba amenazado, por eso he tomado mi decisión. Sacó un sobre de su bolsillo y se lo entregó. ¿Qué es?, preguntó Audrey, aceptándolo. Los documentos que te transfieren el control de Latch Construction, respondió Harrison con sencillez. A partir de hoy, la empresa es oficialmente tuya. Audrey se quedó paralizada, sosteniendo el sobre entre las manos. Papá, pero... no te vas de verdad, ¿verdad? Claro que no, sonrió. Me quedaré como consejero, ayudando cuando sea necesario. Pero tú estarás al mando, sin restricciones ni reservas, como legítimo propietario. Audrey sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sabía lo mucho que significaba para su padre la empresa que llevaba su nombre. Aquel gesto de confianza la conmovió hasta lo más hondo. No sé qué decir, le abrazó. Muchas gracias. Haré todo lo posible por honrar tu confianza. Ya lo has hecho, dijo él en voz baja. Y, sabes, creo que necesitábamos esta crisis. ¿A qué te refieres?, se preguntó Audrey. Nos ha mostrado a los dos lo que no queríamos ver, explicó Harrison. A mí, que por fin debía perder el control y confiar plenamente en ti. A ti, que eras más fuerte de lo que creías. Audrey pensó en sus palabras. Había algo de verdad en ellas. Antes de estos acontecimientos había dudado de su capacidad para dirigir la empresa, prefiriendo permanecer a la sombra de su padre y su marido. Ahora sabía que estaba preparada para aceptar la responsabilidad. Las semanas siguientes pasaron volando en el trabajo. Audrey se sumergió de lleno en la dirección de la empresa, haciendo realidad su visión del futuro de Latch Construction. Fortaleció las relaciones con clientes clave, revisó la estrategia de desarrollo y puso en marcha varios proyectos nuevos. Los empleados han respondido positivamente a su liderazgo. Muchos observaron que el ambiente en la empresa se había vuelto más abierto y creativo. Audrey intentaba ser accesible a todos, celebraba reuniones generales periódicas y fomentaba la iniciativa desde abajo. En su vida personal también se estaban produciendo cambios. El divorcio de Randall finalizó de forma rápida y discreta. La casa se vendió y Audrey invirtió los beneficios en ampliar la oficina de la empresa. Compró un piso pequeño pero acogedor en el centro de la ciudad, a poca distancia del trabajo. La herida de la traición iba cicatrizando poco a poco, aunque Audrey sabía que sería difícil volver a confiar plenamente en alguien. Pero no dejó que la amargura determinara su futuro. En lugar de eso, se centró en lo que podía controlar, su vida y su empresa. Una mañana, 3 meses después del despido de Randall, Audrey recibió una carta sin remitente. Dentro había un breve mensaje escrito a mano. Audrey, sé que no hay palabras que puedan deshacer lo que hice, pero debo decir que lo siento. No por lo que perdí, mi posición, mi dinero, mi reputación, sino por traicionarte a ti, la única persona que realmente creyó en mí. Tenías razón en esa oficina. Podría haber tenido todo lo que quería con solo ser honesto. La codicia me cegó y perdí algo más valioso de lo que podría haber ganado. No te pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que no has ganado porque yo haya perdido. Es porque siempre has sido más fuerte y más sabio.
Te deseo prosperidad a ti y a la empresa. R. Audrey se quedó mirando la carta durante largo rato. No sentía ni triunfo ni regodeo, solo una silenciosa tristeza por lo que podría haber sido, pero también un cierto alivio. El círculo se había cerrado. Ahora podía seguir adelante. Dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el cajón de su escritorio. Luego abrió su agenda y se concentró en sus planes para el día. Tenía una empresa que dirigir, proyectos que desarrollar, personas en las que confiar. Aquella noche, Audrey quedó con su padre en su restaurante favorito. A menudo cenaban juntos, hablando de asuntos de la empresa y noticias personales. «Estás muy pensativa», comentó Harrison. «¿Ocurre algo?» Audrey le habló de la carta de Randall. «¿Cómo te encuentras?», preguntó papá tras una pausa. «Tranquila», sonrió ella. «Creo que era el punto justo. En realidad ahora todo forma parte del pasado». Harrison asintió. «Sabes, hija, en la vida no importan tanto las caídas como lo que hacemos después». Randall cayó y se quedó en el suelo, culpando a todos los que le rodeaban. «Tú te levantaste y te hiciste más fuerte. Tuve un buen maestro», alzó la copa. «Por el futuro, papá, por Latch Construction y por nosotros». «Por el futuro», repitió Harrison, y sus copas chocaron entre sí. Al otro lado de la ventana del restaurante se veía el atardecer de Newcastle, la ciudad que seguían construyendo y reconstruyendo. Como sus vidas, donde después de un derrumbe siempre hay un tiempo de reconstrucción, una oportunidad de levantar algo nuevo y más fuerte sobre las ruinas del pasado.